En la actual Bolivia, a 20 kilómetros del lago Titicaca y a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, hallamos vestigios de la ciudad más antigua descubierta hasta la fecha en el continente americano. Se trata de la ciudad en ruinas de Tiahuanaco, antiguamente conocida como Taipicala, que en lengua aymara significa la piedra del centro, un espectacular complejo que en la antigüedad fue uno de los asentamientos más importantes de toda América y cuna de las culturas posteriores. Tiahuanaco era el centro, el origen de la vida. Estas enigmáticas ruinas forman parte de un pasado que destaca por la utilización de megalitos gigantes que podemos ver por todo el mundo. Construcciones que evidencian altos conocimientos en matemáticas, astronomía o ciencias, cuya técnica de construcción es imposible para esa época. El primer español que llegó a este lugar fue Pedro Cieza de León en el siglo XVI y narra lo siguiente: piedras de tan enorme tamaño que causa admiración pensar en ellas y reflexionar qué fuerza humana pudo moverlas hasta el lugar en donde las vemos. Siendo tan grandes, no alcanzo a comprender con qué instrumentos o herramientas se puede haber hecho, pues es bien cierto que, para que estas grandes piedras se pudieran llevar a la perfección y dejarlas como las vemos, las herramientas tuvieron que ser mucho mejores que las que utilizan ahora los indios. Si hacemos un recorrido por Tiahuanaco, podemos observar la grandeza del lugar. Tiahuanaco ha sufrido una gran remodelación desde entonces. Hoy día, desde la pirámide escalonada de Acapana, a casi 20 metros de altura, podemos vislumbrar la importancia de este lugar. Cada templo tiene algo especial. Todos fueron intencionadamente orientados a los puntos cardinales y tenían como referencia el sol y las estrellas. Podemos destacar los impresionantes bloques de piedra del templo Cantatallita con un pulido y un corte asombrosos. A pocos metros, el templete semisubterráneo y sus 175 cabezas clavas dispuestas en las paredes que representan a 175 razas diferentes. En paralelo, encontramos el templo de Kalasasaya, la estructura principal del complejo. Y en el otro extremo de la ciudad, el increíble templo de Pumapunku, que merece un capítulo aparte. Allá donde miremos podemos ver bloques de piedra de diferentes tamaños que yacen desordenados, esparcidos por el suelo, y que muestran la gran alteración que ha sufrido la ciudad desde sus orígenes, en la que ocurrió un desastre que la precipitó hacia su final. Al menos 7 ciudades de diferentes periodos existen superpuestas unas encima de otras. Utilizaron gigantescas moles, algunas talladas en piedra de arenisca roja, obtenidas de canteras situadas a 10 kilómetros de distancia. Otras talladas en andesita, material que no se encuentra en esa zona. Tuvieron que transportarlo desde lugares a más de 60 kilómetros de distancia. ¿Cómo pudo un pueblo sin grandes medios aparentes transportar bloques de cientos de toneladas durante tantos kilómetros? Sin mencionar las dificultades para tallar una piedra tan dura como la andesita, similar al granito. Es incomprensible que pudieran lograr superficies tan finamente pulidas y con cortes tan precisos utilizando solo herramientas de bronce o técnicas de frotación. Más aún cuando hoy necesitamos una sierra de diamante para realizar cortes similares. Por todo esto, muchos investigadores consideran que Tiahuanaco es mucho más antiguo de lo que se presupone y quizás perteneciente a una civilización más avanzada que la nuestra. Las dataciones oficiales estiman que Tiahuanaco floreció hacia el 1500 a.C., pero expertos han rebatido esas fechas. El más destacado, el investigador Arthur Poznański, estableció una fecha de 17.000 años de antigüedad, basándose en los cálculos de la posición del Sol, tomando como referencia el templo de Kalasasaya. Según afirma Poznański, la ciudadela es un calendario astronómico. Podemos comparar a Kalasasaya con los alineamientos solares de Stonehenge. En los equinoccios, el Sol atraviesa directamente la puerta principal, mientras que en los solsticios roza los laterales del muro exterior. Sin embargo, hace 17.000 años, el Sol coincidía perfectamente con los grandes bloques de las esquinas. Hay otra prueba que evidencia la antigüedad señalada por Poznański, y es que se han encontrado huesos de toxodonte junto con restos humanos en una capa profunda de la ciudad. Algo increíble teniendo en cuenta que este animal se extinguió hace unos 12.000 años. La investigadora Simone Weisbard sostiene que 5 ciudades yacen enterradas, superpuestas o mezcladas con esqueletos de toxodontes de una edad al parecer antediluviana.
Esta nueva datación encajaría con la teoría de Graham Hancock, que toma como referencia el alineamiento de Angkor Wat en Camboya con la constelación de Draco, o el de las pirámides de Giza en Egipto con la constelación de Orión, que coincidían exactamente hace 12.000 años. Es decir, que una civilización antigua con conocimientos superiores podría ser la responsable de los monumentos megalíticos más importantes que vemos por todo el mundo, y Tiahuanaco entra dentro de esa posibilidad, mientras que las crónicas de Cieza de León narran lo siguiente. Pregunté a los nativos si esos edificios se habían construido en la época de los incas, y estos se echaron a reír ante mi pregunta, afirmando que habían sido construidos mucho antes del reinado inca, y según los relatos transmitidos por sus antepasados, todo cuanto se veía allí había aparecido súbitamente de la noche a la mañana. Es decir, según las tradiciones orales que se conservaron de los nativos, Tiahuanaco fue construida en una sola noche, y son varias las crónicas que recogen testimonios sobre gigantes a quienes atribuyen dicha obra.